Me parece que los movimientos sociales, lo que denominamos en términos genéricos el campo de la protesta, es un componente fundamental de la vida política, probablemente de América Latina, pero en Argentina muy en particular, es un elemento muy significativo a lo largo de todo el siglo XXI. Ahí estamos con Julián Rebón, doctor en Ciencias Sociales, integrante del Instituto Gino Gervani de la Universidad de Buenos Aires, miembro del comité directivo de Claxo. Bueno, muchas gracias primero por poder charlar unos minutos aquí en La Habana. No, un placer para mí. Bueno, Julián, intentemos hablar un poco de la situación en Latinoamérica, pero en la perspectiva de la lectura de los movimientos sociales. Digo, seguramente hay muchas lecturas posibles, muchos mapas que uno podría armar de lo que sucede en Latinoamérica, pero tratar de entender qué pasó con los movimientos sociales en un tiempo de retracción de libertades civiles, de ampliación de medidas económicas ligadas al neoliberalismo. Digo, ¿cuál es tu lectura primero en Argentina con respecto a este periodo de los últimos años llevado adelante por el gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué pasó con los movimientos sociales frente a estas modificaciones políticas? No, bueno, me parece que los movimientos sociales, lo que denominamos en términos genéricos el campo de la protesta, es un componente fundamental de la vida política, probablemente de América Latina, pero en Argentina muy en particular, es un elemento muy significativo a lo largo de todo el siglo XXI. A mi entender, Argentina del siglo XXI se caracteriza por una situación pendular en las orientaciones políticas del país, entre modelos más orientados pro mercados, neoliberales, y modelos más nacional populares, populistas, como queramos llamarlo, con sus distintas intensidades, matices y diferencias. En este juego político me parece que los movimientos sociales participan en este, creo que es el principal clivaje político nacional entre estos polos, y participan sobre todo, yo diría que con una gran intensidad en el elemento, en los momentos en los cuales hay un proceso de debilidad de la oposición política. En los momentos de debilidad de la oposición política, la política en las calles, la protesta es un momento de expresar la oposición al gobierno. Esto lo vimos durante los gobiernos kirchneristas, por ejemplo, en el conflicto en el campo, en los cacerolazos del 2011, 2012, poco tiempo después que Cristina reelegida con más de la mitad de los votos, ¿no? En esos momentos de debilidad de la oposición política se expresan a través de las calles. Durante el mandato de Macri me parece que esto fue bastante claro, hubo desde el primer día, a diferencia de los 90, un proceso de resistencia muy importante, muy heterogéneo, que obviamente estuvo lo sindical, estuvo los movimientos de la economía popular, estuvieron los movimientos de derechos humanos, estuvo también el movimiento de las mujeres. Con una particularidad, creo que la intensidad que adquirió el movimiento de las mujeres y los distintos movimientos que se fueron conformando a partir de ahí, sobre todo el movimiento por el derecho al aborto, de algún modo abren la posibilidad de otro clivaje político que también hace la vida política del país. Y también, por supuesto, un contramovimiento que discute, como siempre, la conformación de un clivaje, hay dos polos. En ese sentido, quería ahondar un poquito, digo, porque hay un sector que en Sí, general siempre fue bastante crítico de sí, movimientos sociales, de la sí, salida a la calle, sí, que en momentos en que, parte de lo que siente que es suyo se ve en crisis, claro. sale también a la calle, digo, porque movimientos más ligados a la centro derecha, si uno quiere Sí. ponerlo, ¿no? Sí, bueno, eso creo que es muy paradigmático de la América Latina, del ciclo, el denominado ciclo progresista, ¿no? ¿Qué pasa? Aquellos que pierden poder institucional, de algún modo, como, bueno, lo dice la teoría de la acción colectiva, ¿no? Buscan en las calles, en los medios extrainstitucionales, recuperar parte de ese poder y de ese protagonismo, ¿no? Lo que pasa en Argentina a partir de 2001-2002, bueno, primero que en 2001-2002 hay una generalización de la protesta y de culturas y conformación de distintos clivajes culturales de la protesta. Y esto permanece activo. Muchos de los grandes movimientos de masa durante el kirchnerismo fueron movimientos que con menor o mayor matiz expresaban oposiciones a la política de gobierno, ¿no? Sobre todo en los momentos de gran debilidad política de la oposición. Ahora, de ahí también empieza a conformar una cultura de movilización que incluso se expresa durante la época macrista en algunos hechos puntuales, ¿no? De movilización, uno podría decir, en apoyo al gobierno de Macri, pero sobre todo en oposición a la oposición, al kirchnerismo y al sindicalismo.
Y de algún modo lo que está pasando en estos últimos días de campaña electoral, ese sector de algún modo intenta ser activado, ¿no? Como un núcleo duro de movilización. Julián, en la comparativa que Sí, vos podés hacer a nivel regional, digo, sí, da la sensación de que estas lógicas de movilización social que uno puede leer en la Argentina y que vos nos sí, presentabas recién son bastante diferentes en sí, Chile, sí, digo, en Paraguay. sí. Digo, ¿cómo ves las diferencias? Porque estuvimos viendo movilizaciones en Chile pero que plantean por ahí cosas más desorganizadas, no tanto de movimiento, sino más de salida a la calle. ¿Cómo analizás las diferencias y comparativas en este sentido? No, yo creo que me parece que obviamente lo que vos decís es cierto, es muy diferente, por ejemplo, lo que fue toda la crisis política del Brasil y la salida hacia incluso un gobierno mucho más conservador, autoritario, y, casi fascista, ¿no? Y sin, no sin movilización, pero sin grandes movilizaciones de resistencia, ¿no? Todo lo que fue la destitución de Dilma Rousseff. En Chile tenemos una sociedad que, a diferencia de la Argentina, no está en disputa. Es una sociedad en que se construyó una hegemonía neoliberal, pero esa hegemonía neoliberal desde hace un tiempo para esta parte, con el movimiento estudiantil primero, ¿no? Esos distintos componentes y otros movimientos, se empiezan a expresar los malestares de ese régimen de acumulación. Entonces lo que estamos viviendo en estos días, a mi modesto entender, es una rebelión a partir de una medida puntual que detona y empieza a construir un marco de significantes que encadenan todos los distintos malestares que hay en relación a ese modo de a ese modo social de manejar los riesgos y la distribución de recursos en la sociedad. Y obviamente también ahí en Chile me parece que hay otro movimiento que a veces uno no se da cuenta, pero que también está que hay una herencia institucional de la dictadura, ¿no? En términos represivos, disciplinarios, etcétera, etcétera, que no se hace tan presente en otras sociedades, ¿no? Entonces me parece que ahí están cuajando esas dos cosas, que obviamente hay un sector que se opone y que se opone en estos días, yo diría, no es lo de Ecuador, ¿no? Es otra cosa, digo, no tan orgánico, pero con una gran movilización, con la existencia de una cultura diría, de lucha de calles que existen en ciertos sectores del activismo chileno. Julián, en relación a la institucionalidad, digo, da la sensación que una cantidad de sindicatos, algunos Sí, movimientos sociales, partidos políticos, tuvieron un periodo de crisis muy contundente que en algunos casos continúa con sí, fuerza, a veces fogoneado inclusive por sectores de sí, poder, sí. digo, pero ¿en qué estado se encuentran esas instituciones que a veces tienen que ver con los movimientos sociales o son parte? Sindicatos, movimientos piqueteros en la Argentina. Claro, pero ahí es muy particular en cada país. Creo que, por ejemplo, el actor sindical es muy central en Argentina, es muy central creo que en Uruguay, que se fortaleció en el último tiempo, pero en otros países, por ejemplo, estamos viendo en Chile hoy, ¿no? Que se convoca prácticamente un paro, pero sin una fuerte presencia sindical, ¿no? Entonces digo, en Argentina creo que los sindicatos, aún a pesar de todas las reformas de los 90 neoliberales, perdieron poder estructural en el sentido que los trabajadores perdieron participación en el conjunto del reparto de la riqueza, pero al mantener el modelo sindical, al mantener las instituciones sindicales, un contexto favorable como fue el del 2003, el del gobierno kirchnerista, nuevamente los potenció. Eh, este contexto de algún modo intentó debilitarlos en ese poder estructural, pero las organizaciones se mantuvieron, a veces se mantuvieron a expensa de sus bases sociales, ¿no? Eso también hay que decirlo, pero creo que hoy los movimientos sociales en Argentina, en el sentido muy genérico, son fuertes, digo, y se expresan en la aparición o emergencia o consolidación de nuevos movimientos, por ejemplo, como el de la economía popular, ¿no? La economía popular, que es un nuevo movimiento que se articula, se condensa, la emergencia de nuevos modelos, por ejemplo, movimientos que existieron como luchas, pero como un movimiento de masas o multitudinario, yo diría, como el del derecho al aborto, es nuevo, ¿no? Y también los contramovimientos, ¿no? Hay un movimiento, el movimiento verde pro derecho, hay un movimiento antiderecho, ¿no? El movimiento celeste. Entonces, en ese sentido, creo que hay una gran fortaleza de la sociedad civil en cuanto a su capacidad de movilización y de ejercer en las calles el derecho a la protesta. Y creo que en Argentina habría que estudiarlo con más precisión. Pero digo, en paralelo a los mecanismos institucionales, formales de la democracia representativa, este otro componente que está en las fronteras, que deborda lo institucional y no institucional,
es otro mecanismo de canalización de las demandas políticas en la Argentina, sin el cual el funcionamiento real, operativo del país no se puede entender, ¿no? Me parece que el debate de los otros días, el debate presidencial de algún modo estas cosas sobrevuelan. Hay un clivaje claro, que es esta política, ¿no? Más pro mercado, más pro Estado, más, entre comillas, derecho, más individuos, méritos, ¿no? Como queramos llamarle, no ridiculizar las posturas, ¿no? Pero también aparecen los otros elementos, ¿no? Lo verde versus lo celeste, ¿no? Como otros clivajes que están. Y que si bien no han jugado capaz el papel central en estas elecciones, están presentes y de hecho ha habido partidos que se construyeron en función de eso, ¿no? Entonces, Muchas gracias, Julián. no, muchas gracias a vos.